había un nombre grabado en piedra. Y luego, ese mismo nombre, borrado con violencia, no tachado, no corregido, martillado, en los muros de los templos, en las estatuas, en los relieves que narraban la historia de Egipto. Como si nunca hubiera existido. Durante siglos, los arqueólogos creyeron que Hatshepsut era un error, una anomalía, una reina confundida con un rey. Pero la verdad es mucho más incómoda. Hatshepsut no fue una mujer que gobernó a escondidas. Fue una mujer que se proclamó faraón, que vistió la corona, que adoptó los títulos masculinos, que mandó construir algunos de los templos más majestuosos del antiguo Egipto, y que aún así fue castigada por la historia. Porque el mayor pecado de Hatshepsut no fue gobernar, fue hacerlo demasiado bien. Esta es la historia de la mujer que entendió algo antes que nadie, que el poder no se pide, se encarna. Hatshepsut nació dentro del círculo más cerrado del poder. Era hija de Tutmosis I, faraón de Egipto, y de Amose, su gran esposa real. No fue una niña cualquiera. Desde pequeña, entendió el lenguaje de los templos, los rituales, los silencios sagrados. Egipto no era solo un reino. Era un orden cósmico. Y el faraón no era solo un gobernante, era el intermediario entre los dioses y los hombres. Hatshepsut creció sabiendo eso. Respirándolo. Aprendiéndolo. Mientras otras mujeres de la corte eran preparadas para obedecer, ella fue preparada para representar. Su título más importante no llegó con la corona sino con el templo. Hatshepsut fue nombrada esposa del dios Amón. Un cargo religioso, político y simbólico. Un rol que otorgaba poder real, pero siempre invisible. Porque en Egipto, el poder femenino debía ser indirecto. Ella aprendió las reglas. Y más adelante, aprendería también cómo romperlas. El destino de Hatshepsut parecía claro. Se casó con su medio hermano, Tutmosis II. No fue una historia de amor, fue una estrategia de continuidad dinástica. Cuando Tutmosis II murió, el heredero legítimo era un niño. Tutmosis III. Demasiado joven para gobernar. Y entonces Hatshepsut hizo lo que muchas mujeres antes que ella habían hecho. Tomó el rol de regente, en teoría gobernaba en nombre del niño. En la práctica gobernaba Egipto entero. Al principio nadie se alarmó. Las reinas regentes existían. Eran aceptables, temporales. Pero el tiempo pasó. Y Hatshepsut no devolvió el poder. Porque entendió algo fundamental. Si gobernaba como mujer, siempre sería provisional. Si gobernaba como rey, podía ser eterna. Y entonces tomó la decisión que cambiaría la historia de Egipto. No se proclamó reina suprema. No inventó un nuevo título, se proclamó faraón. Hatshepsut sabía algo que muchos gobernantes ignoran. El poder no basta con ejercerse. Debe verse. Debe repetirse. Debe inscribirse en la memoria colectiva. Por eso no bastó con proclamarse faraón. Había que convencer a Egipto. Y Hatshepsut lo hizo con inteligencia quirúrgica. No negó su condición femenina. La reorganizó simbólicamente. En los relieves comenzó a aparecer con el nemes, la corona real, el faldellín corto de los faraones, y, con el tiempo, incluso con la barba postiza no porque quisiera ser hombre, sino porque el lenguaje del poder en Egipto era masculino. Y ella decidió hablarlo con fluidez. Los textos oficiales comenzaron a referirse a Hatshepsut en masculino. Su Majestad, hijo de Ra, señor de las dos tierras, no fue un capricho. Fue una estrategia política de supervivencia. Porque si Egipto aceptaba que una mujer podía ser faraón, entonces el orden del mundo se rompía. Así que Hatshepsut no rompió el orden. Se insertó en él. Reescribió su origen divino. Afirmó que el propio dios Amón había visitado a su madre para engendrarla. No como reina, sino como rey. Y Egipto aceptó la historia. Porque estaba bien contada. Y porque funcionaba.
A diferencia de muchos faraones antes y después, Hatshepsut no construyó su legado sobre la sangre. Su reinado fue, sorprendentemente pacífico. Egipto prosperó. El comercio floreció. Las fronteras se mantuvieron estables. Hatshepsut entendió que el poder no siempre se demuestra conquistando, sino administrando. Su expedición más famosa no fue militar. Fue comercial. La expedición a la mítica tierra de Punt. Un viaje largo, peligroso, costoso, pero profundamente simbólico. Punt no era solo un lugar. Era abundancia. Era exotismo. Era prosperidad divina. Los relieves del templo narran el viaje con orgullo. Barcos cargados, árboles de incienso, animales exóticos y riquezas nunca antes vistas. Hatshepsut no gritó su poder. Lo mostró. Y Egipto la creyó. Si Hatshepsut pudiera hablar hoy, probablemente señalaría un solo lugar y diría, ahí está mi respuesta. El templo de Deir el-Bahari. No fue solo un templo funerario, fue una declaración política. Terrazas que se elevan una sobre otra. Columnas que parecen desafiar a la montaña. Relieves que narran su vida, su legitimidad, su divinidad. Nada en Deir el-Bahari es discreto. Nada es casual. Cada piedra dice yo goberné, yo fui faraón, yo pertenecí aquí. Hatshepsut entendió algo esencial. La memoria es poder. Y quiso asegurarse de que el suyo fuera imposible de borrar. Se equivocó. Tras la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III gobernó solo. Durante años, no hizo nada. Como si esperara. Y entonces comenzó el borrado. El nombre de Hatshepsut fue eliminado de los muros. Sus estatuas, destruidas. Sus imágenes, sustituidas. No fue venganza inmediata, fue algo peor. Fue corrección histórica. Egipto no podía aceptar que una mujer hubiera gobernado con éxito. Así que decidió fingir que nunca había pasado. No la llamaron usurpadora. No la condenaron públicamente. La borraron. Pero el olvido nunca es perfecto. Siglos después, arqueólogos comenzaron a notar algo extraño. Espacios vacíos. Nombres eliminados. Un reinado que no cuadraba. Y poco a poco, el nombre volvió a emerger. Hatshepsut. La mujer que fue rey. La faraona que gobernó sin guerra. La gobernante que construyó en lugar de destruir. No fue una anomalía. Fue una advertencia. Porque Hatshepsut demuestra algo incómodo incluso hoy. Que el poder no tiene género. Pero la memoria sí. Intentaron borrarla de la piedra. Y fallaron. Porque Hatshepsut no dejó solo templos. Dejó una grieta en la historia, una pregunta sin resolver. ¿Cuántas otras fueron borradas porque gobernaron demasiado bien? Esta fue Hatshepsut. La mujer que no pidió permiso. La reina que se hizo rey. La faraona que sobrevivió al silencio.